Bienvenidos a nuestro podcast de Star Trek. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido en el colegio, a pesar de que ha trabajado un año, pero se ha ganado el cariño y el respeto de todos los alumnos a nivel de básica y de BTPI. Con ustedes, el profe Pablo Emilio. ¿Cómo está, profe? Muy bien, un placer estar con ustedes. Aquí estamos para conocer un poquito de lo que ha pasado en mi vida, porque estoy aquí y vamos a ver qué compartimos. Es todo mío, profe, tenerlo en este espacio. Antes de comenzar con la serie de preguntas que tengo, quería agradecerle, pues, en todo el largo año que hemos estado aquí juntos, hemos compartido, hemos aprendido bastante en sus clases de mantenimiento, a pesar de que, bueno, a 12 BTP no nos da mantenimiento. Yo sé que en los otros grados les da tecnología, les enseña Arduino, Scratch, y he visto que se ha implementado bastante, que los niños han desarrollado bastante la lógica y que lo quieren bastante. Usted es uno de los profesores más queridos del colegio porque incluso hicimos una encuesta donde el profesor más querido es usted, por su carisma, por su forma de ser, y eso es algo que yo admiro bastante, mis compañeros igual, y por eso es que lo trajimos a este espacio para que podamos conocer un poco más de usted. No, al contrario, realmente yo les agradezco a ustedes porque me permiten a mí experimentar algo nuevo. Yo he sido docente a nivel universitario realmente, ya por casi 25 años, pero siempre he tenido esa espinita de yo quiero dar clases en educación media. Entonces, pues este año se dio la oportunidad y pues la divina providencia nos dio el chance de estar acá y vivir esa nueva experiencia compartiendo lo que he aprendido tanto en mi educación formal como en mi educación no formal y así. Entonces realmente el agradecimiento es mutuo porque me permite a mí explorar nuevas cosas, convertirme en una mejor persona, ya que la paciencia pues se aumenta un poquito en algunas clases, pero estamos bien, alegres y contentos y esperamos seguir adelante. ¿Cómo se ha sentido usted, profe, al dar clases aquí en secundaria? Porque me imagino que de pasar de dar clases en la universidad a secundaria, me imagino que es un cambio bastante radical o alguna complicación. ¿Cómo se ha sentido? Cuente. El cambio es grande, o sea, en la universidad pues uno va a dar su clase, ya es más responsabilidad del alumno prepararse y enfrentarse a las situaciones que nosotros le planteamos. Y en media de repente me toca estar un poquito más encima de los muchachos, pero el trato es distinto. En la universidad siempre es un poco más distante. Algunos pues incluso nunca hablan en clase y se les respeta. Y en el caso de media, pues los alumnos son más cercanos, que profe, que mire, que le ayudo con esta cosa. Entonces es otra forma de ver. De ver y atacar el contenido de las clases desde otra perspectiva, tratar de que los niños, en este caso, pues entiendan lo que, el caso de los muchachos ya más grandes de la universidad, los adultos, incluso algunos han sido mayores que yo, entonces ya es más responsabilidad de cada quien. Como dice, cada quien vela por su entendimiento, y aquí hay que estar un poquito más encima, tratando de orientar un poco más al niño para que entienda, buscar otras formas para que el muchacho entienda las cosas, porque a veces no es tan fácil en cuanto a tecnología se refiere, porque es totalmente nuevo, para muchos es totalmente nuevo muchas cosas, entonces toca buscar rutas alternas para que ellos entiendan cómo las cosas funcionan. Me toca hacer analogías, contar cuentos en referente para que logren entender el contenido de las cosas y puedan ir aprendiendo eso. Probablemente por eso es el estilo y por eso de repente les gustan mis clases, porque busco la forma de que ellos se entiendan, busco la forma de ser ameno, ¿okay? Y de repente pues salimos, como yo tengo una educación previa también scout, entonces he aprendido a trabajar bastante con jóvenes de 11 años en adelante, entonces creo que he encajado bien, creo que eso es lo que me ha permitido hacer clic con los muchachos a los cuales imparto. Yo lo que he visto es que ha sido de los profesores que menos enoja, la verdad. Nunca lo he visto enojado a usted. O sea, molesto en el sentido de que le grita o algo. He visto más a otros profesores con bastante más experiencia, y usted, que me imagino que eso, cuestión scout que tiene, sí, de educación, lo ha ayudado como a mantener ese autocontrol y también hacer ese análisis que usted hace, porque en lo personal yo he visto que en las clases usted lo hace con ejemplos bastante cotidianos, pues, para que se pueda entender, y eso es algo que los profesores, la mayoría, debería implementar en sus clases. Okay, no es que yo no me enojo,
Simplemente es que es importante controlarse. Yo entiendo, porque yo estuve por ahí, yo viví toda esa etapa, y a veces hay cosas que uno prefiere, uno como niño prefiere estar jugando, estar viendo atracción, y es normal. Entonces uno no tiene por qué enojarse, simplemente llamar, o sea, que ellos pongan atención, explicar, de repente retarlos para que vean que la cosa se está volviendo interesante y no es necesario enojarse o hacerse el malo para que el muchacho entienda, simplemente es de que caiga en razón y por su propia cuenta vaya acatando las cosas. Ese es el punto. Y, profe, y por ejemplo, los alumnos que destacan en el área, en la tecnología, ¿qué hace usted? ¿Los impulsa o simplemente los deja ahí y dice, que los ayude a los demás compañeros? No, la verdad que los muchachos que van más adelante realmente siempre preguntan y cuando yo veo que me están presentando proyectos que van más allá de lo que solicito yo para todos, entonces de repente a ellos les exijo más. ¿Okay? Se dio el caso el periodo pasado que a un muchacho pues, le puso un examen especial porque iba más adelantado que el resto en uno de los temas que estábamos viendo, que era siempre referente a la programación. Estábamos en Scratch, el muchacho pues manejaba muy, muy bien Scratch, entonces simplemente me dediqué a incentivarlo, a decirle, ok, vamos a hacer esto, pero te va a tocar hacer esto más, ok. Y en examen pues tenía su examen especial que era muy similar, pero con un grado de dificultad mayor, porque yo considero que las personas que han tenido una capacidad mayor, pues hay que incentivarlos a que se preparen más todavía, o sea, se les exige un poquito más, no con el hecho de, no, vos sos bueno y voy a buscar la forma de aplazarse, sino al contrario, o sea, sos bueno y vamos a ver cómo mejorar las cosas, porque yo no me puedo poner al ritmo de él porque todos los demás están rezagados, entonces tengo que ir con los que van aprendiendo, están más atrás, y a él tratarlo de manera individual y decirle, ok, vamos a aprender esto, probá a hacer esto, ya probaste con esta cosa, ok, mira, hagamos a hacer esto, para que aprendas a hacer tal cosa. ¿Okay? En algún momento, pues todos vamos a llegar a ese punto, pero yo considero que alguien que se destaca hay que incentivarlo, ayudarle a mejorar y exigirle un poquito más. Sí, sí, eso yo he visto que, bueno, usted me platicó mismo del examen especial que le hizo al joven, pero me resulta bastante confortante eso, ya que muchos profesores, pues, por ejemplo, el que es bueno, lo dejan así de lado, como que, bueno, este es bueno, ya terminó lo que tiene que terminar, y más bien usted lo impulsa, pues, porque esa es la razón de sacarle el jugo que él tiene, porque no es que los demás sean brutos, como No, mucha nada gente que ver, dice, nada que ver. sino que tienen un grado de dificultad. Vaya, algunos son buenos, tal vez algunos no sean buenos en la tecnología, otros son buenos en español, o en mate, o en otras materias. Pero yo veo que sí les impulsa eso a los jóvenes. Incluso en nuestro grado hemos visto que a los que sí le meten interés o sí les apasiona, Les sí, asigno más trabajo. les asigna más trabajo, pero eso es gana experiencia. Claro. Porque eso a la larga, cuando uno va a un lado, quiero que me relees la compu, o quiero que me hagas un tal programa en diferentes materias, o quiero que me des tutorías de algo. Entonces eso le ayuda y es un plus académico para uno en conocimiento. La verdad que la tecnología es para todos, o sea, nos sirve a todos, pero no todos tienen el mismo interés en profundizar y aprender más cosas. En mi área, que es la tecnología, que ha sido mi interés desde hace mucho tiempo, entonces la idea es aprender. El que quiera aprender, pues aprenda. El que no le interesa tanto, pues que aprenda lo básico para poderse defender. Pero el que realmente tiene interés de ver cómo las cosas funcionan, de ver cómo mejoran las cosas, entonces esa persona también hay que apoyarla mucho. ¿Para qué? Porque de repente nosotros vamos a encontrar a un nuevo Bill Gates o a un nuevo Mark Zuckerberg. Entonces, ¿por qué limitarlo? Claro, a veces nosotros no tenemos en nuestro medio los mismos recursos que estos tuvieron, pero el intelecto, el cerebro está ahí. Y entre más recursos nosotros podamos proporcionarle, por muy poquitos que sean, eso permite desarrollar siempre a otro nivel. O sea, de repente él va a encontrar el camino, la ruta adecuada y se va a desarrollar y va a lograr hacer lo que quiera hacer. Sí, eso es muy cierto. Bueno, ya como entramos en materia, quisiera hacerle una serie de preguntas, pero ya casi no relacionadas ya a la tecnología. Sí, sí van relacionadas, pero queremos saber, me imagino que toda la comunidad josefina quiere saber quién es usted, cuál es su historia. Entonces, ¿me deja hacerle una serie de preguntas personales, si quiere? Claro, claro, no hay problema. Bueno, la primera pregunta, profe, sería, ¿cuántos años tiene? ¿Qué fue su niñez? ¿Qué lo inspiró a estar aquí? O sea, ¿se imaginó ser lo que es usted o qué es de profesión?
Ok, yo soy ingeniero en ciencias de la computación y también estudié por ahí ingeniería en electricidad industrial. Y luego, pues ya más recientemente saqué una maestría en psicología orientado a la educación también. O sea, hay un mix de carreras por ahí, porque son intereses que en determinado momento he tenido. La computación me llamó la atención desde que yo vi mi primer computadora en Expocentro, en una de esas, de la Feria Juniana, por ejemplo, en Expocentro. Yo vi la computadora y vi que alguien estaba haciendo algo y yo me quedé ahí, de Como repente, sorprendido me ahí. quedé ahí, de repente me di cuenta que yo estaba solo, mis papás iban por otro lado y yo dije, hey, yo quiero aprender a hacer esto. Y cada vez que había oportunidad de ver una computadora, yo me quedaba viendo a ver qué pasaba. ¿Sí? Y cuando estuve en el colegio, pues realmente yo saqué lo que ahora es, ciencias y humanidades. Antes era Bachiller en Ciencias y Humanidades y bachiller en Letras. ciencias y letras. Antes era bachiller en ciencias y letras. Entonces yo me orienté por ahí porque yo iba claro que iba a la universidad. ¿Ok? Y todavía en ese entonces, hablamos de que del 95, 96 que comencé la universidad, pues no había muchas universidades con orientación a la tecnología, realmente eran muy pocas. Y en San Pedro Sula, en la zona de nosotros, pues era la Sí, autónoma. era la gran ciudad la que Era la tenía. autónoma, de repente estaba por ahí la privada, pero me enteré gracias a una prima que en el año 95, en el año que me estaba graduando, comenzó la Universidad Católica en San Pedro Sula y pues traía la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Entonces, pues con mi papá fuimos a averiguar, sabíamos que era una universidad privada, pero fuimos a ver las opciones de beca. Entonces, preguntábamos por las becas y todo eso, entonces tocó hacer un examen, una participación, pues las notas del colegio no eran muy malas. Como guardar cupo para poder... Realmente fuimos a averiguar, o sea, nos dijeron, tal día va a ser un examen de admisión y ahí pues los becados pues van a tener una evaluación especial y todo eso. Pues fui a hacer el examen, me pidieron algunos requisitos sobre la beca, uno de ellos pues el ser católico, obviamente las notas, y no recuerdo qué otros requisitos estaban por ahí, pero afortunadamente pues me pudieron dar, apliqué las becas, conseguí la beca y 3 años y medio estudiando ahí en la universidad y hicimos pues la fuerza de meter en algunos momentos 7 clases cuando se podía para terminar lo antes posible, porque queríamos graduarnos en la primera promoción. ¿Okay? Como la universidad había comenzado un año antes que yo entrara, entonces pusimos el acelerador, metimos clases, sacamos siempre buenas notas y al final pues nos graduamos con la primera promoción. Que con grupo de amigos o con compañeros. Éramos un grupito de 5 compañeros que íbamos ahí peleándonos por avanzar. Todos éramos becados, entonces, y las novias de los becados que las llevábamos ahí a jalones, entonces pues logramos alcanzar a los del año anterior y nos graduamos en la primera promoción. Sí, y antes cómo era, profe, me imagino que antes era un poquito más difícil porque no todos tenían una computadora. No, realmente cuando nosotros comenzamos en la universidad, estábamos en un edificio prestado. Okay, y como en la universidad pues no teníamos el equipo suficiente, porque ni siquiera teníamos edificio, entonces se conseguían prestados los laboratorios de otras instituciones para que nosotros pudiéramos hacer algunas prácticas y así pues fueron avanzando las clases. Ahora, ya cuando llegué a las clases de programación, pues sí, ya teníamos un buen laboratorio y como yo venía de ciencias y letras, donde era nulo lo que iba, ustedes de código. Era nada lo que teníamos en relación a la computación, porque no era la orientación y el colegio pues tampoco tenía así como que gran laboratorio que tenía algunas cosas. Sí mirábamos algo de informática, lo normal, ofimática y todas esas cosas, pero programación cero. Entonces, ese primer mes de programación fue pegarme a mis compañeros que ya tenían cierta experiencia, porque algunos sí venían de algunos colegios técnicos, hasta que yo logré encontrar mi camino y me pude enganchar. Ya me pude enganchar y de ahí en adelante pues era programar, practicar. Y como yo era becado, pues yo tenía que estar la mayor parte del tiempo estudiando. Para mantener su beca. En la universidad para mantener la beca, entonces yo llegaba a mis primeras clases, digamos que a las 10 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde y toda oportunidad que tenía de estar en el laboratorio, pues yo estaba ahí practicando. Entonces usted no tenía como una computadora en su casa para decir, voy a estudiar o... Ok, te voy a decir cero, mi primera computadora fue cuando yo ya la compré. Ya. O sea, ya estaba dando clases en la universidad. Entonces, así. Todo fue en la U, entonces. Todas las cuestiones de programación. Claro. Y porque mis papás, pues, no
no tenía en ese entonces la capacidad de crear una computadora en la cual yo pudiera, aunque se hicieran las gestiones, yo sabía que era un poco difícil. Sí, porque Entonces, eran bastante caras antes. correcto. No, y no cualquiera tenía compu también. Y, ¿sabes? Comprar una computadora en el medio, pues era comprar algo que de repente iba a quedar desfasado. Entonces, esperé, hice todo el esfuerzo de pasar el mayor tiempo en la universidad para tener a disposición los equipos cuando ya los teníamos, y así fue avanzando. Bueno, hace rato me mencionó usted que también sacó como una ingeniería eléctrica, y ahí que lo llevó a estudiar algo un poquito más diferente que a lo de la tecnología. No se despega, porque sé que hay cuestiones técnicas que uno ve en las ciencias de la computación, que en la electricidad, pero que lo llevó a ese rumbo también de la electricidad. Ok, te cuento, para hacerte un panorama. Yo, si de repente no se conseguía la beca en la Universidad Católica, pues yo iba dispuesto a estudiar ingeniería civil, que es otra carrera que me llamaba la atención. No conocía para nada ingeniería eléctrica, no tenía ni idea de que ingeniería eléctrica existía, ¿de acuerdo? Pero ya cuando entré en la Católica, empezamos a estudiar, vimos la parte de redes, de procesos, y tenía un compañero que él estaba estudiando las dos carreras, estaba estudiando eléctrica y estaba estudiando computación, también era becado, entonces había pausado eléctrica para avanzar un poquito, y al final yo creo que él empezó a trabajar y creo que no terminó ninguna de las dos, pero gracias a él yo conocí la ingeniería eléctrica. Uno de mis profesores, el cual yo estimo mucho porque aprendí mucho de él, él era ingeniero electricista también con maestría en computación. Entonces por ahí yo indagando, preguntando, relacionando, vi que la ingeniería eléctrica pues tenía mucha relación con la tecnología y sobre todo la parte que a mí me interesaba, que era el área de las telecomunicaciones. Entonces por ahí yo llegué a ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica tiene, digamos que 4 ramas principales, ¿okay? Potencia, electromecánica, telecomunicaciones y electrónica. Entonces ahí me fui por el área, fue como un mix entre electrónica y telecomunicaciones para ir aprendiendo, y fue una experiencia bien interesante y totalmente distinto a la Universidad Católica, el ambiente, la forma de las personas. Cuando yo pasé de colegio a la Universidad Católica, pues no fue tanto el impacto, tanto el cambio, más que las exigencias y que las clases pues eran un poco distintas. Y arrancar con todo para ir aprendiendo un nuevo mundo. Pero cuando fui a la autónoma, donde había un poco más de libertad con la gente, y algunos profesores con sus mañas, con sus cosas, pero otros muy buenos realmente, tuve muy buenos profesores. Claro, había unos profesores también que no eran lo que uno esperaba de repente, pero eso me permitió de repente decidirme qué tipo de maestro yo quería ser. Siempre, bueno, no siempre, desde que yo estoy en los scouts, que me tocaba de repente ayudar a los más pequeños a aprender nuevas cosas, o en el colegio que me tocaba explicarle a mis compañeros las cosas de matemáticas, las de física, cuando estábamos cerca de los exámenes. Entonces eso me dio una idea de que a mí esto me gusta. Enseñar, esto me gusta, exacto. Cuando yo pasé el ambiente universitario y que tuve muy buenos profesores, y esos profesores pues, realmente fueron, digamos que el detonante, ok, sí, yo quiero dar clases. Por el carisma que ellos tenían, por la forma de relacionarse con los alumnos y la exigencia que tenían. Entonces yo dije, ok, yo me quiero dedicar a dar clases por lo menos para estar por ahí. Entonces desde ahí surgió realmente desde que estoy muy pequeño me ha gustado la posibilidad de enseñar y compartir. ¿De acuerdo? El conocimiento, tratar de ayudar a otras personas a entender las cosas. Pero fue ya en la universidad donde yo decidí ser docente. Pero a nivel universitario. En media eso surgió mucho después. Sí, me imagino, de ese mundo de, por ejemplo, ya no tenía que estar encima de nadie. En la U me imagino que es un poquito más de libertad para usted, porque usted solo deja la asignación y ya, muere. No es solo dejar la asignación, sino que se deja la asignación. Si el alumno pregunta, obviamente uno está para atenderlo, si necesita ayuda, pues uno está, pero también se les da la libertad, porque cuando yo fui estudiante, a mmí algo que yo no entendía, yo preguntaba. O sea, esa era mi regla. No entiendo, pregunto. Pero a veces yo no preguntaba porque tenía el interés de ir a investigar primero. Voy a ver si yo le entiendo por mi cuenta, y si yo topo, pues entonces pregunto. Primero a los compañeros, aquí vamos más adelante, y luego al docente. Claro, no con todos los docentes se tenía esa libertad de preguntar. Entonces, por eso digo, algunos que sí me inspiraron, entonces esa fue la idea. Pero en el caso de media,
¿okay? Como yo doy clase a nivel universitario, de repente ya en la universidad hay personajes, digo yo, que no sé qué pasó ahí en medio, o sea, no sé qué pasó antes de la universidad, que llegan como que nunca, como si nunca hubieran estado en un colegio, llegan. Entonces digo yo, nulo, pues que no me pueden, pregunté yo, o sea, ¿qué está pasando en educación media que vienen nulos estos. que no están aprovechando? Claro, llegan otros que son casos especiales, o sea, que son Sí, muy sí. buenos y, o sea, este sí estuvo por ahí. Entonces, siempre quedé con esa espinita y conversando con algunos de mis compañeros del colegio que dan clases de matemáticas, otros dan clases de ciencias naturales y otros están por ahí. Entonces, preguntando cómo era el ambiente de educación media y me fue interesando. Aparte de que también, pues yo soy dirigente scout, ahora ya de adulto, pues entonces trabajar con los muchachos desde 7 hasta 21 años, pues ha sido bastante todos los fines de semana trabajando con ellos, pues eso me dijo, ok, yo quiero trabajar con muchachos en el colegio en esa etapa también. Entonces eso me trajo a buscar, de alguna forma, digo buscar porque realmente no es que andaba buscando y dando mi currículum en cada colegio, no fue así, sino que ver en qué momento apareció una oportunidad y ver Y si la aplicar. tomaba y aplicar y así es, así es. Sí, sí, muy, muy reflexivo lo que usted dice. ¿Y cómo ha sido también la experiencia de ser ese docente y ser maestro? Porque mucha gente cree que usted es maestro de pila, Sí, pero realmente usted es ingeniero. es correcto. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia alrededor de los 25 años que usted ha dado clases? ¿Ha sentido que le ha ayudado a personas o siente que, bueno, personalmente usted da una clase bien, bien que las explica bien o cómo es? Al principio, cuando yo comencé dando clases, pues yo incluso tuve alumnos que... ¿Cuántos años tenía cuando empezó a Cuando dar empecé clases? a dar clases tenía 22 años. De 22. 22 años. Cuando terminó la primera ingeniería. Me gradué de ingeniería en computación, me matriculé en eléctrica y ese mismo año que empecé eléctrica, empecé a dar clases. O sea que de un solo sacó las dos ingenierías. No, primero saqué computación, terminando, bueno, antes de terminar computación ya me estaba matriculando en eléctrica. ¿De acuerdo? O sea, terminé una para no perder ese impulso, ¿ok? Entonces, me matriculé en eléctrica, comencé mis clases y el segundo periodo de ese año, pues me llamaron a la Universidad Católica para que pudiera ayudarles a dar algunas clases. Entonces, aprovechando yo que tenía tiempo, porque estaba estudiando la otra carrera, pues dije que sí, igual, siempre quise dar clases. Entonces, empecé con las clases de programación. Fueron las primeras clases, las clases de programación. Y tuve alumnos que éramos de la misma edad, algunos incluso eran mayores que yo. Y no tuvo el problema de decir, pucha, mi maestro es casi de la edad mía, casi puede ser hasta mi hermano. El primer día de clases, yo me acuerdo que yo llegué temprano al salón de clases y me siento en un pupitre. Y empiezan a llegar los alumnos y yo estaba ahí concentrado leyendo. Creían que era un alumno más. Nadie me preguntaba nada. Ok, entonces, primer día de clases, yo me siento, los alumnos empiezan a llegar y nadie me pregunta nada porque me miraban chavito. Cuando ya llega la hora de la clase, pues yo me levanto y me pongo en la cátedra del docente y todos me quedan viendo. O sea, ya ese, ¿qué le pasa? Así va. Ya me presento y todos quedan así, va. Porque era el primer docente jovencito que tenían de todos los demás. Sí, sí. Y yo comenzando ahí, entonces ya empezamos con la clase. Nos hicimos muy buenos amigos con mis primeras generaciones de alumnos. Realmente ellos no me decían ingeniero, sino que yo les decía que me llamaran por mi nombre, o sea, me decían Pablo, y hasta la fecha yo me encuentro con ellos, y Pablo, y cómo va Pablo con la universidad, y todo así, ¿va? Repito, éramos de la misma edad, entonces no quise en ese momento hacer ese corte de hacerme el importante, yo soy el ingeniero, y vengo a sino que iba más como todo rudo, como un compañero más a ayudarles a ellos a que aprendieran el tema de la programación. Muy bien. ¿Y qué clase ha sido su favorita, profe, al impartir? Porque usted como dio clase en la U y ahorita la está dando en media también, entonces, ¿qué de todas las materias que ha dado, cuál ha sido su favorita? Realmente todas las clases tienen, bueno, algunas que de repente no me gustaron, pues, pero las clases que tienen que ver con el desarrollo de nuevas cosas, por ejemplo, me gustan las clases de programación. El hecho de que un muchacho entienda la lógica y que luego por su cuenta vaya haciendo cosas y que yo mire así, ese en la cara, así es. Entonces yo sé que he hecho mi trabajo porque ya desperté en él una nueva habilidad, algo que entendió y hizo. Me gusta mucho también la clase de redes
me permite probar algunas cosas y entender que los jóvenes o los estudiantes pues entiendan cómo realmente los equipos trabajan y se comunican entre sí. Me gusta mucho también la parte del diseño de hardware, lo que es arquitectura de computadoras, circuitos lógicos, porque es otra cara de la computación que de repente nosotros pasamos desapercibida porque nos enfocamos a trabajar siempre con la computadora, a hacer programación y perdemos de vista cómo el hardware funciona. Sí, entonces, esos son clases que a mí me gustan entender, cómo las cosas trabajan, entonces por ahí anda, me gusta la parte de automatización, me gusta la parte de que es telecomunicación en general, pero desde la perspectiva de cómo la telecomunicación, cómo la comunicación fluye a través del espacio y llega al otro punto, no para qué me puede servir. Obviamente es importante para qué sirve, pero me fascina más entender cómo se hacen las cosas. Entonces, cualquier clase que tenga que ver desde esa perspectiva son mis clases favoritas. Qué interesante. Bueno, pudimos aprender un poco del profe Pablo, conocer más de él, porque a pesar de solo ser un profesor, no conocemos cuál fue su inspiración. Ahorita ya la conocimos para toda la comunidad josefina que lo quiera conocer, su historia, y realmente es bastante inspirador y también es un gran modelo para seguir en un futuro. Gracias, profesor Pablo. Espero que haya estado bien cómodo acá en este pequeño espacio, en este podcast, y espero verlo pronto. Claro que sí, estamos a la orden para cualquier consulta y apoyo que quieran. Denle like y suscríbanse.